Vamos a ir a Levíticos, capítulo 6, versículo 8. Vamos a leer allí la palabra de Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, allí está. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego y sobre el fuego encendido sobre el altar. ¿Qué tiempo? Toda la noche. ¿Hasta qué? Hasta la mañana. El fuego del altar, ¿cómo va a estar? Arderá en él. Y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino. Mire lo que es Dios. Y sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otra ropa y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar, ¿qué pasará? No se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Mira lo que dice el versículo 13, que todos los vamos a leer, y dice: el fuego arderá como y no. Mira, necesitamos estar todo el tiempo, amén. Necesitamos estar encendidos, amén, en el fuego de Dios. Mira, Levítico habla acerca de los sacrificios. Ahora mismo lo estamos leyendo. Estas son las leyes de los sacrificios, de cómo a Dios le agradaba un holocausto, un sacrificio, un servicio, ¿verdad? Este holocausto, el pueblo de Israel lo tenía que hacer tal cual como Dios se lo había enseñado a ¿quién? A Moisés, y Moisés se lo estaba enseñando a Aarón, ¿verdad? La Biblia dice que Dios le habla a Moisés y lo instruye. ¿Lo instruye para qué? Para que para que Moisés instruya a Aarón y a su familia, que eran también del sacerdocio, que se preparaba ¿para qué? Para el holocausto. Eran unas instrucciones específicas las que Dios le daba a Moisés, para que Moisés lo hiciera con el resto de las personas que estaban a su cargo. La importancia de estos holocaustos, la importancia de estos sacrificios era siempre sobre un altar. ¿El altar de quién? De Jehová, de Dios, ¿verdad? Mira, el altar, yo busqué el significado, qué significaba altar, y el altar significa un lugar de encuentro. Cada vez que usted veía un altar en la palabra, cada vez que usted ve un holocausto, un sacrificio, es un lugar de encuentro ¿de quién? ¿De usted o de la persona con Dios? El altar fue diseñado por Dios para que el pueblo le adorara, para que el pueblo se encontrara con él. Mira, cuando tú vienes a este lugar, tú vienes a este lugar que es un altar de Dios. ¿Y tú qué vienes a hacer a este lugar que es un altar de Dios? ¿Qué vienes a hacer? A encontrarte con Dios, porque el altar significa ¿qué? Un encuentro. Dile al que tienes al lado, no se te vaya a olvidar que significa un encuentro con Dios. El pueblo de Israel tenía un lugar para traer ofrendas, para encontrarse con Dios, y este era el altar. El altar Dios siempre lo disponía para el pueblo, ¿verdad? La Biblia nos enseña luego que Dios dice que Él no habitaría en templo hecho de manos de hombre, porque cuando Dios habla esto era porque había puesto en David el anhelo y el deseo de hacer un lugar como este lugar donde usted está hoy aquí. Usted cuando viene de la casa para este lugar, usted dice: voy a encontrarme con Dios.
o si usted no lo pensaba, desde hoy lo pensamos así, ¿verdad? Me voy a encontrar con Dios. No me voy a encontrar con María, aunque sí, también se va a encontrar con sus hermanos. Pero nuestra mayor razón es decir, voy al altar a encontrarme ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Y Dios le dice, porque somos, entonces cuando ya Dios le da el anhelo, el deseo a David de hacerlo, dice la Biblia que él no lo hizo él el templo, sino lo hizo ¿quién? Su hijo, ¿verdad? Su hijo Salomón. Y cuando el templo ya estaba hecho, ya tenía todo lo que Dios había dispuesto para hacerlo, porque Dios dio las instrucciones de ellos. ¿Qué pasó? Dice la palabra que cuando Salomón se colocó a hacer como una inauguración, pongámosle para que me pueda entender, dice que hubo una nube que reposó sobre ese lugar, y dice la palabra de Dios que en ese momento el Espíritu Santo descendió en ese lugar, ¿verdad? Entonces, Dios está pidiendo a nuestras vidas, dice la Biblia, que ya nosotros como personas somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, de Dios. El altar ya sí es este lugar, porque ya Dios lo tiene dispuesto, porque aquí no se hace más nada que adorar la presencia de Dios. Pero Dios habita también en su vida, porque usted se hace un altar de adoración ¿para quién? Para Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros como hijos de Dios, hoy precisamente hoy que usted está en este lugar, usted está haciendo un altar ¿para quién? Para Dios. Usted está haciendo un sacrificio, usted está haciendo un holocausto. Y vemos en la palabra de Dios, en Primera de Reyes, capítulo 18, dice la Biblia que Elías desafió a quienes, a los profetas de la Baal, y les decía, bueno, vamos a ver, porque había una discusión, pongámosle, para que me entienda, entre quién era el Dios verdadero, quién era el Dios real, quién era el Dios que hacía obras y milagros, y todo lo que el pueblo veía. Habían entrado en una discusión porque el pueblo de Israel, lastimosamente, se había desviado. Ellos conocían de Dios. Dios los había sacado del desierto. Ya Dios había mostrado el maná y todas las demás cosas que usted y yo conocemos acerca de la palabra de Dios del pueblo de Israel. Dice que Elías llegó enfurecido y dijo, wow, ¿qué está pasando? Esta gente se está desviando. Los altares que eran para Dios los están dando ¿para quién? Para Baales, para dioses ajenos. Dice la Biblia que al ver Elías esto, dijo, no, subamos, tomamos bueyes y oramos a Dios y montamos altares para ver quién es el verdadero Dios. Dice la Biblia que estaban ellos haciendo el altar, pero había algo maravilloso en la palabra. Y cuando Elías fue a hacer el altar para Dios, eran muchos, los profetas eran más que él, porque él estaba solito. Y le dijo, bueno, empiecen ustedes pues. Vamos a ver quién es realmente, que descienda para ver quién es realmente Dios en este lugar. ¿Sabe qué pasó? Comenzaron ellos a hacer el altar. ¿Cuántos se conocen esta historia? Comenzaron a hacer el altar, ellos no importaron cómo estaba el altar y comenzaron a invocar al Dios de Baal. Baal, por favor, respóndenos. Y comenzaron a gritar, se cortaban, echaban sangre. Baal, por favor, responde. ¿Y qué hacía Elías? Elías estaba ¿qué? Burlando, decía, ¿será que está dormido? Y hay que despertarlo. En este tiempo está en un trancón o sucedió un accidente y no ha podido llegar. Sí, Elías comenzó a burlarse, ¿verdad? Ya pasó el tiempo, Elías dijo, no, me toca mi turno. Y Elías va al altar, que ya se supone que era un altar, y lo ve como, por ahí escuché, ¿lo vio cómo? ¿Cómo lo vio? Con seguridad, iglesia, por ahí escuché. ¿Cómo lo vio?
Lo vio desordenado. ¿Y qué fue lo primero que dijo? Este altar tiene que estar como ordenado. Mira, cuando tú vienes a este lugar, y te decía ahorita que tú vienes a este lugar y en este lugar tú haces un ¿qué? Un altar, ¿verdad? Porque tú vienes a un encuentro con Dios. Y cuando Elías se da cuenta que este altar está desordenado, dice, no podemos hacer un altar en un lugar como desordenado. ¿Y sabes qué hizo? Comenzó a ¿qué? Comenzó Elías a organizar el ¿qué? El altar. Dice la Biblia que estaba arruinado. Y cuando la Biblia dice que estaba arruinado, o cuando la Biblia dice que estaba desordenado, es porque en un tiempo hubo ¿qué? Orden. En un tiempo ese altar producía, se veían milagros producir. Habían experiencias, habían momentos donde el pueblo de Israel decía, yo no quiero que estos momentos se acaben. Como ahorita cuando cantábamos esa adoración. ¿Usted la quería que seguir cantando toda la noche o no? O nada más yo sentía eso en mi corazón, ¿verdad? Y dijo Elías, no, aquí hubieron lágrimas. Aquí hubieron milagros, en este altar hubieron prodigios porque había orden, porque aquí Dios se manifestó, aquí habían experiencias, aquí el pueblo veía la mano de Dios, pero se descuidaron, lo arruinaron, lo dejaron que se apagara. ¿Y sabe cuándo el altar en tu vida se apaga? Cuando el Espíritu Santo de Dios no está contigo. Y nosotros necesitamos tener ese altar vivo en nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a tener? Pastora, ¿necesitamos ir todos los días a la iglesia? No, tú eres un altar. Y si tu esposo es inconverso y no ha venido nunca a este lugar, tú vas a promocionarle ese altar en tu casa. Y tú le vas a decir en la noche, no nos vamos a acostar, queridos hijos y esposo amado, hasta que no hayamos orado a Dios. Hasta que no hayamos dado a Dios siquiera gracias. Y no tienes que durar 2 horas orando, porque 2 horas de una persona que no está acostumbrada a orar, eso le cae, ya usted sabe. Usted nada más con que lo incite a que ore 5 minutos, ya el próximo altar que usted va a hacer en casa no va a ser de 5 minutos, sino va a ser de 10. Y el próximo va a ser de 10, sino va a ser de ¿cuánto? De 15, de 30. ¿Verdad? Y entonces nos podemos decir, pastora, eso yo lo hacía hace... Usted tiene 20 años de ser cristiana y usted dice, no, eso lo hacía yo cuando tenía 2 años de ser cristiana. Porque hay veces del altar nada más quedan bonitos recuerdos. Es que cuando yo me convertí a Dios, yo era la primera que llegaba a la iglesia. Y nosotros los ancianos hace unos días estábamos hablando y decíamos, wow, cuando nos acordábamos que llegábamos a la iglesia, ¿y qué era lo primero que la gente hacía cuando llegaba a la iglesia? Se arrodillaba. Estaban esas bancas de madera y nadie hablaba, sino que todo el mundo que iba llegando se iba ¿qué? Arrodillando. Porque parecía que valorábamos más el altar de la casa de Dios. Entonces lo tenemos es como que, como recuerdo. Yo me acuerdo cuando hacía 10 días de ayuno. ¿Qué pasó? Si es el mismo Dios. Es que yo me acuerdo cuando hacían los cultos de oraciones, 2 horas orando. ¿A cuánto fueron esos cultos de oraciones? Y ahora tenemos aquí 2 horas y media de ayuno y ya cuando llega el clamor ya estamos como que sin fármaco. Sí, ay, no, es que oran demasiado.
Entonces vivimos de esos bonitos que. Y no podemos vivir, amada iglesia, de experiencias pasadas. No podemos vivir de que yo era, yo hacía, yo trabajaba en Dios, pues. Yo llegaba y me arrodillaba y buscaba la gloria de Dios, buscaba el poder adorarle, pastora, y no vamos a hablar sino de esos coritos. ¿Por qué, iglesia? Porque vivimos de qué? De recuerdos. Dile al que tienes al lado, no podemos vivir de recuerdos. Ahora tú tienes que una nueva ¿qué? Una nueva experiencia la que tienes hoy. Amén. Porque nuestra unción y nuestra gloria debe de ir ¿en qué? En aumento todos los días. Dice la palabra que la gloria prostera será ¿qué? Mayor que la que. Entonces ya queremos venir a la iglesia. El culto empieza a las 7 y llegamos a las 8. Es que el tiempo se me está yendo. ¿Ah? Pero cuando vamos a la universidad, mamá, me tienes que hacer el almuerzo temprano porque yo no puedo llegar tarde a la universidad. Y llegamos como puntualitos. Y si hablamos del trabajo, hay pastores que allá en el trabajo necesitamos timbrar tarjeta. Y aquí está el dueño de todas las cosas. Pastora, lo que pasa es que en la iglesia no nos mandan memorando, vamos a tener que mandarlos. ¿Sí? Amada iglesia. Porque el altar de Elías, porque Elías estaba seguro de que Dios lo iba a responder. Pero antes de tener su fe puesta en que Dios lo iba a hacer, de que Dios lo iba a responder, necesitó ¿qué? Arreglar el altar. Necesitó acomodarlo a como Dios le había ¿qué? Indicado, porque tú tienes un Dios de instrucciones. Por eso leímos Levítico y leíamos que Moisés instruía ¿a quién? A Aarón y a su familia. ¿Para qué? Para que el holocausto de Dios permaneciera como encendido. Y hay veces no queremos pastora, es que anoche fuimos a la campaña y bastante nos gozamos, y hoy y el jueves no pudimos ir porque como fuimos el miércoles, no fui el jueves, y como vinimos el jueves no voy el domingo. Y necesitamos estar conectados con Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tú sacas un carbón, ¿cuánto les gusta la carne asada? ¿Cuántos han hecho carne asadas? Cuando tú haces una carne asada, haz la prueba para que veas y sacas un carbón de los demás. ¿Qué le pasa a ese carbón? Se apaga. Te vas a apagar si te sales de estar en el altar de Dios siempre. Pastora, eso no me ha pasado. Bueno, haz la prueba para que veas que te secas, te mueres. Porque tú necesitas tener un altar como encendido. ¿Qué decía la palabra de Dios donde leímos que Moisés mantenía el altar como encendido? Las cenizas se quemaban, ¿qué hacía? Las sacaba en la mañana y luego en la tarde, ¿qué hacía? Metía más leñas para poderlo tener como. Lo hacía cada 8 días. Aquí no están los que se congregan cada 8 días. Y Elías dijo, este altar necesita estar como ordenados. Por eso tú desde ya te tienes que preparar para el 18 de ¿qué? De agosto. Porque van a ser ¿cuántas horas en la presencia de Dios? 18 horas en la pastora, tanto. Tú te doblas en un trabajo. Cuando trabajabas en esos trabajos, porque ya Dios te acomodó en otro.
y tú ibas puntual. Porque es que si tú no ibas puntual, entonces te mandaban un memo. Y a la universidad tú vas temprano, a los que estudian, pastora, nosotros no trabajamos, pero estudian. Principio, dice la Biblia en el título de Levíticos. ¿Leyes de qué? De las ofrendas, de los holocaustos. Porque tienes un Dios que te instruye, un Dios que te dice cómo le puedes adorar o cómo le vas a adorar. Y en el camino, cuando vamos, perdemos ese amor, perdemos esas instrucciones. ¿Y sabes cómo llegamos? Llegamos a acostumbrarnos. Y dile al que tienes al lado, no te puedes acostumbrar. No te puedes acostumbrar, porque si te acostumbras lo vas a hacer por costumbre. Voy a la iglesia el domingo porque me tengo que levantar, porque tengo que ir a la escuela dominical, porque es el domingo. Entonces por eso es que el que está acá está así de engalillado, alza las manos. Y usted como si le hablaran a la pared. Mira, cuando tú tienes tu altar encendido, a ti no te tienen que decir que alzan las manos, porque ya tú desde la casa vienes encendida. Tú no tienes que escuchar, alabaré. Porque ya tú de la casa vienes encendida con esa canción, con esa alabanza. Porque tú pasas 24 horas pegadas a la radio siempre contigo, que ya está en el aire. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Y cuando tú tienes ese altar encendido, entonces pasa como Elías. ¿Sabes qué hizo Elías? Se burlaba de los Baales, de los profetas de Baal, porque los profetas de Baal se desgalillaron. Baal, por favor, responde. Y cuando a Elías le tocó el turno, ¿sabes qué dijo? ¿Cuál fue la oración de Elías tan sencilla? Dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, respóndeme, porque yo soy tu profeta, yo soy tu hijo, y tú vas a ser en una versión rescatada. Tú vas a hacer notorio, Dios, todo lo que tú en un principio le dijiste a este pueblo. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó, iglesia? Descendió ¿qué? El fuego de Dios. Porque Elías venía con ese altar que es Él. Sí necesitamos llegar a la casa de Dios. Porque como el tiempo me fue tan corto, no les expliqué la transición. Cuando Dios manda que el lugar sea el altar de Dios, pero Dios le dice no. Cuando el profeta Ageo profetiza y dice: el Espíritu Santo de Dios será derramado sobre toda ¿qué? Sobre toda carne. Entonces ya tú donde adores a Dios, ahí está la presencia de Dios. Por eso tú vas a llegar a la casa y le vas a decir a tu esposo: bueno, aquí se acabó. ¿Qué será? Betty la fea. ¿Qué es lo que dan de noche? Que estoy más desconectada de eso. ¿Qué dan de noche? Ahora nadie sabe, porque a nadie van a señalar. ¿Qué dan de noche, por favor? El desafío. Bueno, aquí se acaba. El desafío llegó. Se hizo presente. Tu esposo va a quedar así, que se tostó. No, el desafío llegó, porque ahora aquí todos los días vamos a hacer un desafío de oración. Y vas a reunir a tus hijos en la mesa, en la cama, donde sea, y vas a decir: aquí el desafío llegó porque vamos a hacer un altar en nuestra casa. No va a pasar 2 meses cuando vas a ver a tu esposo aquí en este lugar. Porque Dios es fiel. Amén, porque Dios es bueno. Y cuando Elías le dijo al Señor: ahora sí desciende. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Elías tomó 12 ¿qué?
12 piedras. ¿Saben por qué? Porque la región, Israel, la nación de Israel se había dividido en dos ¿qué? Tribus. ¿Estaba la tribu de quién? Dígalo, hermana Diana, que usted sabe. A ver, la tribu de Israel y la tribu de quién? De Judá. Y Elías dijo, no, aquí somos una ¿qué? Una sola carne. Aquí somos un solo pueblo. ¿Para quién? Para Dios. Y colocó como 12 piedras. Y antes de que Elías fuese a hacer ese altar, ¿sabe qué había pasado? No había agua. No había agua porque había sequías. ¿Y sabe qué dijo Elías? Llénenme el altar ¿con qué? Con agua. ¿Quiénes fueron esos que dijeron yo me apunto para ir a buscar esa agua? La Biblia no los menciona. ¿Sabe qué? Pero hubieron gente con un corazón dispuesto a ir a buscar agua donde no había. ¿Cuántos corazones dispuestos hay en esta noche a decirle, Señor, si yo te servía hace 12 años, yo no voy a vivir de recuerdos bonitos, yo voy a vivir de que yo hoy te quiero servir con esa misma pasión, con esa misma voluntad? Amén. Y si tú crees que ese altar en esta noche estaba destruido, estaba derribado, estaba apagado, hoy dile al que tienes al lado, lo vamos a avivar. Vamos a levantar ese altar de oración a Dios y vamos a ir por agua. Y vamos a pedirle a Dios que descienda fuego. Y dice la Biblia que descendió fuego y consumió. ¿Y qué hizo Elías? ¿Qué hicieron los Baales? Tuvieron que huir. Porque cuando hay un altar encendido en tu casa, en tu vida, toda obra del enemigo tiene que huir de tu casa. Amén. Y se hizo notorio delante de todos que había un Dios verdadero. Mira, tú no vienes a adorar aquí a un Dios de papel. Mira, hay gente allá afuera que tiene altares de adoraciones a dioses ajenos. Y eso no puede permanecer sin una vela encendida. Porque el enemigo imita todo lo de Dios. Y nosotros que somos los hijos del Dios verdadero, no queremos ni orar ni 15 minutos. Nos da sueño la oración. Pastora, yo era la que ayunaba y oraba. 2 horas oraba yo diario. Ay, ¿qué te pasó? Dile al que tienes al lado, vamos a levantar el altar para que haya milagros, para que haya prodigios. ¿Cuántos quieren milagros en su casa? ¿Cuántos quieren prodigios en su casa? Vamos a levantar el altar de Dios. Así que